Armando, por favor. ¿Puedes hacerlo? No. Sí, igual. Ah, vale. Mira, te miramos para que salga bien, porque esto le dice a Cristina que muchas saben que no sirve. Y el libro, entonces, muchas gracias. Miramos todas partes. No hago más naturales. Se lo fácil cortar ahí. Ven para allá. Está trabajando. Gracias. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid, que, como es sabido, es la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Y es una satisfacción enorme que nos hayamos dado cita esta tarde para la presentación de un libro verdaderamente interesante. Muchas gracias a todos. Algunas personas hacía tiempo que no las veía. Es una satisfacción que estén bien. Otros pues nos vemos con mucha frecuencia en los actos tan variados y frecuentes que tenemos. Gracias singularmente a los miembros de la Junta Directiva y a nuestro presidente adjunto, don Andrés Menéndez. Y estamos efectivamente porque nos congrega un acto cultural y pedagógico. El 40º aniversario de los cursos de la Granda, de 1979 a 2019, que continúa, ha motivado la edición de un libro, este libro, que aquí tenemos en la mesa, centrado en el origen, la evolución, el anecdotario y la nómina de ponentes y de personalidades ilustres que han pasado por el foro que cada verano reúne en el concejo de Gozón a expertos en materias tan distintas como la economía, la historia, la religión, la sanidad, la ciencia o la política, entre otras. La autora de esta obra es la doctora de Historia Contemporánea, Inmaculada Aladro Majúa, natural de León. Muchas gracias, Inmaculada. Nosotros tenemos muchísima relación con la Casa de León, estamos hermanados, de hecho, con la Casa de León en Madrid, y tenemos la cátedra asturleonesa y un acto precioso, generalmente en mayo, que es la conferencia sobre el sentimiento asturleonés, que nos hermana efectivamente a leoneses y asturianos, ¿no?, entre otros muchos. Felicitamos, por tanto, a la autora, a Inmaculada, y agradecemos que se nos haya elegido para tan relevante presentación. Debe recordarse pues que estos cursos de la Granda tienen una significación muy relevante en el conjunto de España, incluso con una proyección internacional y, por supuesto, también en Asturias. Con nosotros, por orden en que aparecen en el programa, además de la autora ya presentada, don Juan Velarde Fuertes, a mi izquierda, don Francisco Rodríguez García, a la derecha, y don Emilio de Diego García, también aquí a la izquierda. Don Juan Velarde Fuertes es el director de los cursos de la Granda. Es, además, asturiano universal por los centros asturianos y casas de Asturias de la Comunidad de Madrid. Es manzana de oro de esta casa, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales y presidente de honor de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, entre otros muchos cargos y méritos. Don Francisco Rodríguez García es igualmente asturiano universal, manzana de oro de esta casa, de la que es además presidente de honor y presidente del Consejo Superior, presidente de Industrias Lácteas Asturianas, René Picot, y destacado participante y patrocinador de los cursos de la Granda. Don Emilio de Diego García, uno de los mantenedores de la Fundación Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos, entidad organizadora de los cursos de la Granda, y editor de este libro. Es historiador y académico de la Real Academia de Doctores de España. Como presidente del Centro Asturiano de Madrid y como profesor de una facultad de educación, muestro mi satisfacción reiterada por esta presentación sobre una realidad pedagógica viva y vivificadora, a la que pude acudir al menos en una ocasión como asistente. Debe recordarse que ya el Premio Nobel asturiano Severo Ochoa
dijo de los cursos, según figura en la propia página web, dijo de los cursos de la Granda que contribuían de forma destacada a la actividad cultural española y en particular de Asturias. Enhorabuena por el libro, de nuevo, y muchas gracias a todos. Con arreglo al protocolo va a intervenir seguidamente don Juan Velarde, posteriormente lo hará don Francisco, en penúltimo lugar don Emilio y finalmente la autora, que es bueno, pues la persona que generalmente ocupa esa posición. Muchas gracias a todos de nuevo. Señoras, señores, evidentemente seguro muchos paisanos, muchos asturianos que nos encontramos aquí, para mí es siempre una satisfacción estar en el centro asturiano y sabe el centro asturiano que cuando se me convoca para alguna cosa vengo inmediatamente porque considero que es una obligación de todos los asturianos tratar de hacer lo más posible para que esta entidad tenga la gran categoría intelectual, la gran categoría social, la gran categoría corporativa que ha acabado consiguiendo. Y yo agradezco mucho a los directores y también en otro sentido desde el punto de vista sentimental, porque sus producciones a los asturianos, yo lo soy como salense, a los asturianos pues nos conmueven siempre mucho y en el caso concreto mío, mi hermana, pues cuando me llegan las cosas de aquí, pues me pide desde su residencia minúscula que tiene, está ya la pobre sola con una mínima asistencia y está cerca de casa y está reunido con nosotros continuamente, pues muchas gracias, te llevo esto que acaba de llegar del centro asturiano, por eso agradezco mucho al centro asturiano. Y señoras, señores, sean paisanos o no sean paisanos, muchas gracias por su presencia. Este libro de la Granda creo que es una labor muy importante que debemos, en primer lugar, a la autora, a Inmaculada Aladro, por una parte, una investigadora que demuestra que sabe realmente investigar muy bien a pesar de su juventud, y por otra parte a quien ha asesorado y quien ha orientado muchas cosas de que preceden algunas frases, como esta de la portada, un estilo de aprender, que es Emilio de Riego. Yo exclusivamente he sido una persona que vive desde el principio hasta ahora, Dios mediante, que siga esto, la Granda, y por eso yo sencillamente dejo a los demás que hablen de la Granda, pero quiero señalar una cosa que creo que se debe destacar porque está precisamente en los inicios de la Granda. Los inicios de la Granda, ¿por qué aparece la Granda? ¿Y con qué sentido inicial tuvo aquello? Pues aquello se debió fundamentalmente a que Teodoro López Cuesta pasó a estar en la Rábida cuando yo era rector de la Universidad Hispanoamericana de la Rábida, que entonces existía, una paralela, como digo ahí en el prólogo, paralela hacia Hispanoamérica, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, montada de la misma manera, y yo había pasado a ser rector, y en las reuniones que se montaron en esa universidad, hubo una, allí en la Rábida, en Huelva, hubo una que pedía que los catedráticos de economía de las facultades de Derecho de España, reunidos, decidiesen cómo enseñar y qué se debía enseñar de economía a los juristas. Y hubo una reunión allí, y
como López Cuesta era catedrático de Economía de Oviedo, pues apareció por allí. Como vagamente yo lo conocía un poco previamente a través de Valentín Andrés Álvarez, etc., pues tuve inmediatamente con él un contacto cordial. Y allí tuvimos esa reunión donde él participó y participaron toda una serie de catedráticos de Economía de Derecho muy importantes. Y a continuación, pues como estaba López Cuesta y era paisano mío, pues le dije que tenía una prisa grande por marcharse a Asturias. No, había llegado allí y le interesaba ver aquello, ver los paisajes, la historia, los acontecimientos de la Rábida, y pocos días más adelante, Enrique Fuentes Quintana iba a dirigir una reunión de expertos en cuestiones de fiscales para ver había posibilidades o no de hacer un cambio en el sistema tributario español y demás. Recuerdo que en aquel momento pues estaba entonces en la oposición todo un conjunto de personalidades, bien del mundo socialista, bien del mundo conservador, etcétera, etcétera, discutiendo el propio ministro de Hacienda, discutiendo todas aquellas cuestiones, etcétera. Y López Cuesta me dijo: hombre, qué interesante es esto. Yo, pues quédate aquí un par de días, dentro de un par de días, y aquí tienes un mínimo albergue especial, tienes una habitación para ti, y avisas que llegas un poco más tarde. Y se quedó, y aquello le entusiasmó. Vio cómo era aquello, etcétera, etcétera, el ambiente, toda una serie de personalidades que andaban por allí, que llegaban del mundo hispanoamericano, etcétera, etcétera. Y por una serie de circunstancias políticas llegó un momento en que se decidió por parte del Ministerio de Educación que Aurelio Menéndez ya había cesado, y a continuación, ya después de Aurelio Menéndez, llega el nombre hace lo de menos, un andaluz que decide que aquello que sirva para cursillos de la Universidad de Sevilla y nada más. Bueno, y desaparece la Universidad de la Radio. Y me visita López Cuesta para decirme: ¿qué cursos vais a tener este año en la Radio? Pues la Radio ha desaparecido, ya he cesado. ¿Y qué se le ocurre a López Cuesta? Crear la Rábida en Asturias. Crear la Rábida, y por eso es el nombre, Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos. No es por otro motivo. Decide que negociamos en aquel momento con el Instituto de Cooperación Iberoamericana para que los viajes que se hacían de hispanoamericanos, etcétera, becarios, políticos, personalidades importantes de Hispanoamérica llegasen ahora a la Granda, que hubiese cursos complementarios que aclaraban muchas cuestiones de la historia y de la política que interesaba al mundo hispánico, naturalmente. Pues eso había, allí tuvimos en la Rábida uno sobre Rousseau, que fue famoso, etcétera, etcétera. Bueno, pues que eso pues fuese también en Asturias. Y López Cuesta decide que lo de la Rábida pasa a Asturias. Y eso es algo que yo no lo había colocado en el prólogo, pero te lo quiero decir aquí, porque a través de una serie de papeles que he encontrado en casa, después de haber escrito el prólogo, de pronto me acordé, pero si aquello fue, por eso es el nombre, de Estudios Hispánicos, y por eso el mundo hispanoamericano, por allí pasaron desde el punto de vista de cuando en aquel momento surgieron nuevas líneas teológicas, católicas, en pugna muchas veces con el Vaticano, relacionadas con el mundo hispanoamericano.
cuando de pronto allí se trataron de temas relacionados con ese paso de ministros militares y políticos de ese tipo en el mundo hispanoamericano y qué significaba esto, etcétera, etcétera. Pues eso, la raíz, hay una raíz que fue ese intento de hacer la Rábida en Asturias. Y el complemento que decía López Cuesta, bueno, pero si nosotros en América, pues desde México hasta Argentina está lleno de casas de asturianos, etcétera, etcétera. Seguimos allí presentes y demás. Y esto es una de las raíces que quiero ampliar. La voy a decir dentro de unos días en Oviedo, bueno, en Avilés, pero en dependencias de la Universidad de Oviedo, de Avilés, en relación con esta cuestión. Fue un intento de pasar, hacer la Rábida que se ha muerto, pues hacerla en Asturias. La segunda cuestión fue que en la Rábida había ocurrido un hecho. Un asturiano, catedrático de Derecho Político, lo había llevado yo de vicerrector. Era Rodrigo Fernández Carvajal. Y Rodrigo Fernández Carvajal me dijo, mira, esto de montarlo al estilo de la Universidad Menéndez Pelayo, esto es absurdo. Es dar un cursillito de 15 días a unos alumnos que vienen aquí y luego desaparecen. Es un cursillo que tiene que ser de muy poca altura, etcétera, etcétera. Esto tendríamos que hacer otra cosa. Tendríamos que hacer otra cosa. Esto es muy caro y la otra cosa, pues tendría que ser el que hubiese aquí, en la Rábida, reuniones de intelectuales que entre ellos debatiesen una cuestión. Fueran ponentes, hubiera un gran director de una de esas reuniones y que debatiesen entre ellos el tema. Y que ese tema que han debatido, pues tuviese difusión, sí. Que unos becarios llegaban allí, bueno, pues que aprendiesen los becarios. Que unos vecinos de por allí pues quisieran acercarse, pues, y esto es lo que debería montarse. Pero como jurídicamente esa universidad tenía ya establecidos becarios, etcétera, pues era ya imposible el cortar del todo aquello. Y en las conversaciones que tenemos en relación con, bueno, hacer esta Rábida en la Granda, pues en esas conversaciones a Teodoro López Cuesta, a mí nos parece muy bien el que en la Granda exclusivamente el otro planteamiento. El planteamiento que quería Rodrigo Fernández Carvajal, el Gijones, que allí lo que hubiese fueron reuniones de primera fila del mundo intelectual, que debatiesen un tema, que este fuese público, porque simultáneamente era necesario hacer otra cosa, enlazar con la Universidad de Oviedo. Tengan en cuenta que entonces en Huelva no había universidad, ahora hay universidad, pero entonces no lo había, que allí no había cerca ningún centro universitario, había un poco inicial, algo en Cádiz y la lejanía de Sevilla, y nada más en aquellos momentos. Pero aquí estaba la Universidad de Oviedo. La Universidad de Oviedo podía ser algo ajeno a nosotros. Tenía que haber enlaces con la Universidad de Oviedo. Y ese enlace con la Universidad de Oviedo era la extensión universitaria de la Universidad de Oviedo, que había sido derivación de la Revolución Krausista, de todos los cambios vinculados con el centenario de la Universidad de Oviedo, de todo aquello, esa extensión universitaria, esa proyección hacia el resto de la población, fuese algo que estuviese movido por la apertura de la puerta de la Granda, en el sentido de, bueno, que aquí esto está abierto para todo el que le interese. Hablamos con ALSA para que en un autobús viajase gratuitamente a la Granda, etcétera, etcétera, con la gente que le apeteciese aquello. Y luego que en la parte
final, ya se había debatido, se había acostado, bueno, que plantearse a aquellos profesores, primero en el aula, o fuera del aula, o por los paseos, o lo que fuese, o en las comidas, o en todos los planteamientos, todas las cuestiones complementarias que les diese la gana a todo ese mundo. Que el tema de la extensión universitaria pasase a ser otra de las características de la Granda, y que eso sea algo que vinculaba con la Universidad de Oviedo, que no fuese una cosa ajena a la Universidad de Oviedo, en el sentido de, bueno, jurídicamente, que no, evidentemente, ¿cómo iba a poder ser jurídicamente, troncarse sus cursos muy libres que montábamos allí dentro del propio ámbito administrativo de la Granda? No, era algo que era vivo como en aquellos tiempos gloriosos de la Universidad de Oviedo, cuando motivaba aquella frase famosa de qué grande universidad tienen ustedes, o tiene usted, dirigida al rector por Unamuno, etcétera, etcétera, lo que decía toda clase del mundo intelectual español en ese momento de la Universidad de Oviedo. Pues hacerlo así, la extensión universitaria pasaba a ser fundamental. La raíz de la extensión universitaria, ya saben ustedes dónde se encuentra, en Cambridge. Cambridge es el que se adopta por la Universidad de Oviedo. Y como consecuencia de esto, bueno, pues la Universidad de Oviedo tiene esa raíz que sigue existiendo, con el rector actual, pues trata de ampliarse todo lo posible y lo ayudaremos todo lo que podamos, porque eso es realmente muy importante. Y simultáneamente, claro, pues tratar continuamente los mayores, los más grandes problemas españoles. Y esos problemas españoles de todo tipo, pues en este libro que Inmaculada y con el complemento que les he señalado de Emilio Beliego, pues ha hecho de manera tan excelente en este libro, pero bueno, vamos a procurar continuar haciéndolo. Y en ese sentido de grandes temas, hay otro tema fundamental. Y ese tema fundamental es el de, bueno, muchos estudios hispánicos, muchos grandes problemas españoles, etc. Pero ¿qué gran problema español pasó a tener desde el tiempo de Felipe IV? El problema de Portugal. Portugal es uno de los grandes problemas que existieron durante muchísimo tiempo dentro de España. Es un problema que a todo político español mínimamente importante, hace un momento en una conversación que teníamos por haber llegado un poco antes, pues estaba recordando un texto de Azaña en relación con esa cuestión. Portugal era un problema que en estos momentos pues se ha disuelto como consecuencia, en grandísima parte como consecuencia de 1985. Hemos entrado juntos en la Unión Europea. Y eso es la primera vez que ocurre. Teníamos caminos continuamente diferentes, España y Portugal. Y aquí que de pronto hemos pasado a tener el mismo camino. Y dentro de ese tener el mismo camino, el tener y ampliar todo lo posible en el terreno cultural, las relaciones con Portugal, pasamos a considerar que ese montaje ibérico radical pues era algo que tenía que tener un papel grande en la Granda. Y eso lo ha asumido, tengo que decirlo, de una manera extraordinaria Emilio de Diego. Emilio de Diego, en sus contactos con la Academia Portuguesa de Historia, el hecho, por otra parte, que tuvo un papel grande en la concepción del premio Príncipe de Asturias a el que era entonces presidente de la Academia Portuguesa de Historia, que hizo un inicio de contacto con Asturias que le pasó a apasionar a aquel gran historiador portugués. Todo esto ha hecho que todos los años los cursos de la Granda empiezan ahí. Y los cursos de la Granda son los que abarcan los grandes temas que el hombre puede tener en estos momentos.
Yo recuerdo el entusiasmo con que fuimos López Cuesta y yo a tener una reunión, la tuvimos precisamente en Gijón, con nuestro premio Nobel de Biología, que para decirle, estamos pensando eso, y de qué manera se volcó inmediatamente para montar cursos de biología, cursos que pasaron a tener una difusión extraordinaria, gigantesca, que yo recuerdo el impacto que tuvo en una gran asturiana y que yo he recordado, que presidió el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, etcétera, etcétera. Pues bueno, ese hecho de la biología, la biomedicina, etcétera, pues desde el principio pues pasó a ser una de las características de la Granda, y las características de la historia, y las características de la economía, donde el papel que tuvo en muchos momentos el inicio de cuestiones como en los debates que se tuvieron aquí, previos para el establecimiento nada menos que de pactos, de cuestiones fundamentales en el momento de la transición. Y hubo los debates en la Granda, y que eso se trató, y los temas de todo tipo, de tipo cultural, de tipo político, de tipo científico, de las cuestiones más complejas, pues aquí se han tratado. Y además con una novedad que había empezado en la Rábida y que aquí continuó. Aquí continuó dentro de un planteamiento filosófico-teológico simultáneamente, que era la teología vuelva a la universidad. La teología se había apartado no de la gran universidad alemana, no en los Estados Unidos siguen las grandes universidades debatiéndose cuestiones de teología. Bueno, pues en España no. Siguiendo un modelo francés, la universidad oficial no puede tener teología. Tenían y tienen cursos de teología muy importantes en universidades privadas, pero en Francia, pero no en el mundo oficial. Y decidimos ponerlo en la Rábida, pero en la Granda pasó esto, gracias a personalidades a veces ciertamente extraordinarias, como fue el caso de Olegario González de Cardenal, que es un teólogo de primerísima fila, etcétera, etcétera, y el contacto simultáneamente, las polémicas con grandes filósofos y pensadores de la Universidad de Oviedo, que allí se desarrollaron alrededor de temas comunes de lo uno y de lo otro, y que ambos han pasado a recordar, etcétera, etcétera, y que yo creo que cito en ese prólogo de la Granda. Bueno, las polémicas pues son muy buenas y es lo que se deben hacer. Y además de esto, pues otra cosa, porque llegamos a la Granda precisamente en un momento clave de la historia económica y industrial de Asturias. Asturias, cojan ustedes las estadísticas, y se encontraba, era una de las zonas económicas que con Madrid, con Barcelona y con Valencia y con Vizcaya ocupaba los puestos clave en el conjunto de España. Y de pronto, como una serie de consecuencias políticas, socioeconómicas, tecnológicas, de progresos y de cambios radicales en el mundo científico, etcétera, etcétera, Asturias empezó a retroceder. Y empieza a retroceder esa Asturias precisamente cuando aparecemos en los años 70-80 aquí en la Granda. Y por eso el problema de qué pasa con el mundo económico industrial asturiano, que es algo económico en todos los aspectos, no solo de lo relacionado con la mineralurgia, sino con otros muchísimos aspectos industriales, muchos de ellos relacionados, y aquí hay un ejemplo típico de esto, con el mundo rural, etc.
Todo esto no hace que Asturias pueda seguir siendo una potencia económica importantísima en el terreno de los servicios, de la industria y de la agricultura y de la producción rural con sus derivaciones y sus enlaces. Pues esto pasó a estudiarse en la Granda desde entonces hasta ahora mismo. Y esa fue otra de las raíces fundamentales de la Granda. Y además, complementos que a veces se murieron rápidamente, como fue el complemento de estudiar las consecuencias sociológicas, etcétera, del deporte. Pero claro, es que Teodoro López Cuesta había sido dirigente del Oviedo, dirigente de vivido esas cuestiones, y a él aquello le apasionaba, qué podía ocurrir hacia el futuro con el Oviedo y demás. Y bueno, pues aquello pues se murió muy rápidamente. Y por otra parte, también el tema de la música como complemento, etcétera, que sigue existiendo en la presencia que acaban teniendo orfeones, que acaban teniendo cuestiones y debates de temas que vienen de otros terrenos, pero referidos a la música, que son complementos. Y por otra parte, también los complementos locales. Los complementos locales porque, por una parte, la Granda, ¿dónde está geográficamente? Pues muy cerca de Gijón, de Oviedo, de Avilés, de ese triángulo fundamental de Asturias, y al lado de Gozón, al lado del concejo de Gozón, capital blanco. Y por lo tanto, el ir estableciendo contactos cada vez más grandes con todas esas zonas, con Gijón y con las instituciones culturales de Gijón, porque el mundo de Jovellanos, bueno, en la Granda se ha comentado y gozado 100 veces, con Oviedo, por razones de la Universidad de Oviedo y por Oviedo, que todos nosotros pues tenemos estas raíces vitales con Oviedo. Con Avilés, porque también los enlaces avilesinos son evidentes. Y con Luanco, porque nos ha ayudado desde el principio. Luanco nos ha ayudado de una manera extraordinaria. Y todo el ambiente de Lozón y todo ese mundo que nos rodea nos ha ayudado continuamente. Y por eso el enlace con los problemas locales, en este momento de Gozón, el tratar de ayudar lo que podamos a Gozón en su conjunto, pues es algo que ocupa un puesto fundamental aquí. Pero esto es lo que yo, como director de los cursos de la Granda, pues hace que mi ilusión todos los años ha llegado, es la última semana de julio, pues salgo para mi Asturias otra vez desde Madrid, y a continuación de esto voy a estar hasta todo el mes de agosto, hasta el 30 o 31 de agosto, según cómo son los fines de semana ahí, voy a estar en Asturias y voy a continuar siendo asturiano como fui en mi niñez y juventud desde el año 1927, que nací en Salas, hasta 1942, donde tuve que trasladarme a Madrid como consecuencia de que mi padre, para ganarse la vida, tuvo que marcharse a trabajar a Madrid en la fábrica de material ferroviario llamada Ders, que estaba situada en la cercanía de Villaverde. Pero bueno, eso ya es otra cuestión y que hace que yo venga a Asturias, afortunadamente, gracias a ser el director de los cursos de la Granda, y por eso pues trato de mantenerme vivo para que esto no se me pierda. Nada más, y ahora sigue esto por datos más serios y más importantes, que esto será más bien reacciones de Juan Velarde vinculado a la Granda desde el principio hasta ahora. Muchas gracias. Tiene la palabra don Francisco Rodríguez. Muchas gracias, querido presidente, queridos compañeros de mesa.
Yo voy a intervenir en relación con este libro sin que yo haya participado, naturalmente, en la redacción del mismo. Pero antes de empezar a hacer ningún comentario, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a las 3 personas que han venido a esta casa, a este centro asturiano, que tan abierto está siempre a todos los acontecimientos que tienen que ver con Asturias, a explicarnos el porqué de esta obra, que es importantísima. Dar las gracias a ellos por venir y felicitarme a mí mismo por estar presente hoy en este día. El profesor Velarde acaba de hacer un repaso sucinto en el que no ha podido dejar de referirse a determinadas personas y concretamente a Teodoro López Cuesta. Teodoro López Cuesta, que fue el rector de la Universidad de Oviedo, pero que fue muchas más cosas, porque yo no he conocido un hombre más polifacético que él. Fue también gerente del Real Oviedo y, querido Juan, no sé si sabes que fue gerente de la mantequera de Tineo. Esto es una cosa curiosísima, porque esa mantequera de Tineo es una de las fábricas más antiguas de Asturias. Es una fábrica que tiene además una gran prosperidad, que no es una fábrica grande, pero que es una fábrica que busca el valor añadido en su prestigio, en el prestigio de su marca, que lo busca y que lo obtiene, que lo encuentra. Bueno, te lo digo porque es que esa faceta de Teodoro, en medio de su enorme polifacetismo, la conoce muy poca gente. Y eso está en la base, probablemente, del interés de Teodoro por los asuntos de orden económico. Al hablar de la Granda, yo no puedo decir otra cosa, que hace ya muchos años que me interesé por los cursos de verano, de verano en esa magnífica casa que Arcelor pone a nuestra disposición. Aprovecho también aquí para dar las gracias a Arcelor por ese gesto permanente de poner esa casa a la disposición de la cultura, a la disposición de todo lo que en Asturias es palpitante y de todo lo que a Asturias le importa. Hace falta un sitio, y sitio mejor que ese no lo hay en toda la cornisa cantábrica. Quiero, por tanto, insisto, en que las gracias a Arcelor no queden para nada ocultas en nuestros sentimientos. Porque la Granda se ha ocupado, yo después he ido a participar directamente ya en algunas sesiones que tienen que ver con la economía agraria. Yo creo que no he dejado de participar ningún año, de manera más o menos. Un año me parece que pronuncié una conferencia sobre el ARRA, que no tenía nada que ver con asuntos económicos. Pero fuera de eso, todas las veces que yo he participado en los cursos, que han sido muchas, han tenido que ver siempre con asuntos de índole económica. Y con asuntos de índole económica referidos al campo, a ese campo asturiano que poco a poco se va despoblando. Tenemos muchas cosas que decir respecto de Asturias que no tienen nada que ver con lo que nos dicen los periódicos y con lo que nos dicen los hombres de la política. Y una de ellas es esa despoblación del campo, que hace que tienda Asturias a ir agrandando sus superficies de matorral, lo que no le hace ninguna falta a la región, porque la región es verde de por sí, no hace falta, en fin, que prosperen en ellas cultivos que no nos dan nada y que reemplazan otros cultivos que sí serían importantes. Bueno, con eso quiero decir que yo voy a seguir participando, si Dios quiere, en esos cursos de la Granda donde el campo tiene que tener su sitio. Querido Emilio, yo sé que tú eres muy sensible a esas cosas y naturalmente yo también lo soy, y porque lo eres tú, no faltará la presencia nuestra en la Granda del campo asturiano. Pero querría decir otra cosa en relación con lo que acaba de señalar el profesor Velarde. Ha señalado el profesor Velarde que en determinado momento España y Portugal entraron juntos en la Comunidad Europea y que eso fue una efemérides, fue un acontecimiento que se produjo en la reciente historia de España que terminó probablemente con muchos recelos entre los dos países. Tan es así que yo no sé si ustedes han atendido la sugerencia del alcalde de Oporto, hecha uno de estos días,
de que Portugal y España deberían volver a unirse. Entonces esto naturalmente casi parece hablar de ciencia ficción, casi parece hablar de literatura o de algo que no tiene nada que ver con la realidad. Pero sin embargo, querido Emilio, a mí me gustaría que para el próximo curso de la Granda invitásemos al alcalde de Oporto para hablar de ese tema. Ese sí que es un tema que tiene interés, porque ese tema conecta directamente, nada menos que con toda Hispanoamérica. Y si nuestra generación tiene algo que decir y tiene algo que proponer y tiene algo que hacer que sea diferente de lo hecho hasta ahora, ese sí que es un tema. Ese sí que es un gran tema. De modo que te lo señalo, Emilio, y con el permiso del presidente, querido Juan, porque me parece que eso, si lo tratamos bien, puede ser un grandísimo éxito en el orden de las ideas, que no solamente necesita recibir Asturias, sino que necesita recibir todo nuestro país. Bueno, no se me ocurre nada más. Darles a todos ustedes las gracias por su presencia, que en definitiva es una presencia que nos honra a todos aquellos que queremos hacer de los cursos de verano de Asturias unos cursos donde estén reflejados los intereses de la industria, los intereses del mundo de la cultura y los intereses del mundo de la política en tanto que mundo filosófico, por aquello que decía Ortega de que el que no se preocupa más que de política es un insensato, pero el que no se preocupa para nada de política es un inmoral. Por tanto, los cursos de la Granda tienen que servir para que todos aquellos que no sean inmorales tengan ocasión de decir lo que quieran decir respecto de las ideas que pueden sernos útiles a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Damos la palabra a don Emilio de Diego. Muchas gracias, señor presidente del Centro Asturiano de Madrid. Muchas gracias a don Juan Velarde, a don Francisco Rodríguez y a la doctora, y por supuesto a todos ustedes por compartir estos minutos en un acto que tiene, yo creo que un profundo sentido asturiano, porque estamos hablando de un centro radicado en Asturias, hecho por asturianos, y en su inmensa mayoría promovido por personas asturianas o vinculadas a Asturias. Decía el presidente que esta es la casa de los asturianos y de los amigos de Asturias. En esta segunda instancia es en la que nosotros podemos aposentarnos con la mejor voluntad. Yo no soy asturiano, pero creo que he tenido experiencia suficiente y años suficientes y colaboraciones suficientes con Asturias como para estar perfectamente acomodado dentro de esta segunda categoría que se llama los amigos de Asturias. Este libro es un libro obligado, como he dicho en alguna otra ocasión, como testimonio de recuerdo y gratitud a los cientos y cientos de hombres y mujeres que a lo largo de 4 décadas conforman la Granda y la siguen conformando, porque en la Granda, una vez que se entra, se pasa a formar parte de una especie de comunidad que trasciende lo material para entrar en un espacio de comunión espiritual que llega hasta nuestros días. La Granda es un lugar de belleza excepcional, pero sobre todo un espacio de convivencia excepcional. Un remanso de tiempo en un tiempo agitado. Podríamos decir que la Granda se asienta sobre la geografía y a la vez sobre la literatura, en el sentido de esa superación de las cuestiones del momento en el mejor sentido del verbo superar. Una casa del saber. En una nota que escribí sobre la industria siderúrgica de la zona, que nosotros manteníamos en gran medida las 2 características fundamentales que debiera de tener una empresa líder en este sector. Una vocación de excelencia y alma de acero, es decir, voluntad, capacidad de esfuerzo para llevar adelante una empresa que cada año es un milagro. Cada año es un milagro, es decir, 40 años son 40 cuentas de un rosario en el que, cuando llega el mes de septiembre, en palabras del poeta Ángel González, él dice, se produce el milagro, parece como que hubiera un milagro, se diría que aquí no pasa nada, pero un silencio sutil ilumina el prodigio.
bueno, pues ilumina un prodigio de cara a la espera del prodigio siguiente, que es el del curso por llegar. A la espera de la repetición de cada año, se empieza a trabajar. Detrás de la granda, en los cursos de verano, hay un enorme esfuerzo que, pues, prácticamente es una concatenación con las actividades que allí se vienen realizando sin cesura, de una manera continuada. La magia de la granda emana sobre todo del ejemplo de sus mejores hombres y acaba aduciendo a todos. Esos mejores hombres son los maestros dentro de una pléyade de más de 2.400 ponentes y conferenciantes de primer nivel europeo, español y mundial. Dentro de esos mejores están los mecenas que hacen posible que la granda abra sus puertas, y uno de ellos, muy señalado, es don Francisco Rodríguez, como lo son también Daniel Alonso, otros empresarios asturianos y personas que tienen ese sentimiento de compromiso con una actividad fundamentalmente por y para Asturias, aunque el por y para Asturias no significa que se limite a las fronteras exclusivas de la región. Lo son, como digo, todo tipo de personajes que han pasado por allí, incluso aquellos que forman parte del anecdotario, forman parte del coro, pero del coro en el mejor sentido de la palabra. Me refiero a personajes que, para los que hemos ido por allí, tanto significaron en su momento porque estaban integrados un poco en el quehacer diario, no en el quehacer diario puramente académico, sino en ese otro aspecto de convivencia que tenía la granda. Nombres como los de Manuel Galeo o tantos otros, pues son personajes irrepetibles de un mundo irrepetible como es la granda. Y todo ello da pie a un sinnúmero de anécdotas que podríamos haber incluido en el libro y que solo hemos referenciado en algunos casos. Se ha señalado aquí muy bien por don Juan Velarde lo que supuso trasladar del meridiano a septentrión, es decir, del sur al norte, un proyecto, una empresa académica innovadora, tan innovadora que yo creo que no tiene parangón en el resto del mundo académico español. No lo tiene, porque no es un centro de enseñar, es un centro de aprender. Y aprender de la mejor manera posible, tratando a la vez de enseñar, mostrar lo que sabemos para enriquecernos, y de esa manera necesitamos escuchar, necesitamos atender, necesitamos incorporar lo que otros nos dicen. Eso exige libertad, eso exige respeto, eso exige una relación que no es habitual en el mundo universitario, con una jerarquía, una estructura mucho más cerrada. Sí, el ejemplar comportamiento de cuantos allí acuden, con la responsabilidad de exponer sus saberes, le serían aplicables con algunas variantes unos versos de Calderón sobre la milicia y sus hombres, con apenas cambiar dos palabras. Yo diría que allí se vive esto, y así, de modestia llenos, a los más sabios verás, tratando de ser lo más y de aparentar lo menos. Prácticamente lo contrario que existe en otros ámbitos universitarios, donde lo importante es tratar de aparentar. No se aparenta porque en la granda nadie pregunta, como decía un concejal de Gozón, un concejal de Cultura, que además, curiosamente, yo lo dije en algún acto, es, perdóneseme, de los pocos concejales cultos que se dedican a la cultura, ¿verdad? Cultos en otros muchos aspectos. Decía que a la granda nadie pregunta ¿qué hay de lo mío? Eso no es una expresión que tenga la menor relación con este esfuerzo. Nadie pregunta qué hay de lo mío y todos estamos dispuestos a poner aquello que de nuestra parte merezca la pena para sacar adelante esta empresa. Quiero reiterar mi reconocimiento a José Velarde, mi rememoración a Pedro López Cuesta, a toda esa playa de nombres que encabezaría el Severo Ochoa, pero que vienen a continuación de ellos, no solo Margarita Salas, Isoguía, ¿no? Porque Paco Grande, Cobian, tantos y tantos otros en el campo de la biomedicina, de la genética, de la nutrición, etcétera, lo que sea, porque en la granda se han tocado con esa excepcional calidad de los ponentes todos los temas. ¿Qué decir del ámbito de la economía, o del ámbito de la teología, o de la historia, o del periodismo, o del mundo de los empresarios? La granda es un esfuerzo que ha merecido la pena, por eso el dejar constancia de ello, para orgullo de Asturias y de los asturianos,
era un compromiso que teníamos que llevar a cabo y que se ha llevado gracias a don Francisco Rodríguez, que es el mecenas de este libro, como de tantas otras cosas en relación con la granja. No quiero extenderme más porque estamos prácticamente en una hora ya próxima a la cena y al salir de aquí con la voluntad de recogernos cada uno a nuestra casa, pero sí quiero reiterarles a todos ustedes mi agradecimiento y llamarles como asturianos a ese sentimiento de orgullo de algo que se hace por y para estudiar. Muchas gracias. Muchas gracias. Emilio, tiene la palabra la doctora Inmaculada. Buenas tardes, señor presidente del Centro Asturiano, don Juan Velarde, don Emilio de Diego y especialmente a don Francisco Rodríguez, que como acaba de comentar el profesor de Diego, es el auténtico valedor y mecenas tanto de esta institución, que es la Granda, como ha hecho posible este libro. O sea que quiero aprovechar, porque además ahora, entre bambalinas, me siento, sonrojada porque es el que da las gracias porque se haya llevado a cabo este proyecto. Y realmente se lo he dicho ahora, o sea, sin él no hubiera sido posible. Entonces, vaya mi gratitud, insisto en ello, y a todos ustedes por su asistencia a la presentación de este libro. Hace algunos años tuve la oportunidad de acudir a la Granda y participar en un curso de historia que dirigía el profesor de Diego, y como ya se ha mencionado aquí, y muy bien dijo Severo Ochoa, una vez que estás allí y participas, te sientes anexionada a ello. La curiosidad propia de mi formación de historiadora me hizo querer conocer el origen de estos cursos, que se remontaba a 1979, y para ello, pues, animada y coordinada y dirigida por el profesor de Diego, pues iniciamos la revisión de todos los fondos hemerográficos de 40 años, 41 ediciones que se cumplieron este verano, y además con también la inestimable ayuda de fuentes orales que nos fueron completando esta información. No existían proyectos de la entidad en que emprendíamos y eso hacía que todavía más interesante el objetivo de ello. El proyecto cultural de la magnitud que desarrollaba la Granda necesitaba abordarse, necesitaba quedar plasmado precisamente para no caer en el olvido. Y Asturias necesitaba que se reflejara esa grandísima labor que se hacía año tras año. Para ello fuimos incluyendo en la obra pues, un análisis y valoración de todos aquellos aspectos que ponían de manifiesto el papel clave de los protagonistas, el incomparable capital humano, el escenario, la metodología de trabajo, el contexto, la importancia de los temas desarrollados tal y como se han mencionado y el resto de las facetas de esta peripecia que ya constituye un largo periodo. Respecto al origen, nadie mejor que el profesor Velarde, actor principal de tal acontecimiento y que ya nos ha relatado. Sí abundar en ese proyecto, ese objetivo que tuvo el profesor López Cuesta, que era más ambicioso y que pretendió ampliar ese proyecto de la Granda con más temas, más ramas del saber y de la reflexión. La filosofía de la Granda se centra en enseñar aprendiendo y aprender enseñando. Cuando la Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos iniciaba su andadura, el florecimiento de las escuelas de verano, unidas a la extensión universitaria, proliferaba bastante en el país. La mayor parte de ellas, algunas de gran renombre, pero otras fueron de duración bastante efímera. Sin embargo, la Granda ha seguido su camino sin abandonar ni uno solo de sus principios, con sus señas de identidad intactas y perfectamente reconocibles. Siempre ha sido y es un espacio ejemplar para el diálogo desde el más profundo y exquisito respeto. Su esencia se asienta en el esfuerzo por alcanzar la mayor calidad en sus trabajos desde el rigor científico e intelectual sin rehusar ningún tema y con total libertad, y la metodología de trabajo integrando en la tarea de aprender en el mejor sentido del término a cuantos acudieron a su llamada desde el primer momento. Así ha ido atesorando su gran activo, el capital humano, como ya hemos dicho, del que cada uno de sus miembros se enorgullece al ver escrito su nombre
junto a la pléyade de sabios que forman parte de esa institución. Para el profesor Severo Ochoa, la Granda era más que una institución, era un concepto. Y ciertamente lo es. Es una manera de pensar a la que podríamos añadir compromiso y también un sentimiento. Es un estilo de trabajo. Ha sido y es un mundo abierto a todos los que tengan algo que aportar para el mejor conocimiento. Es un mundo de puertas abiertas, tal y como se ha mencionado aquí ya, un modelo de convivencia donde se comparte el saber, tanto en las sesiones académicas como fuera de ellas. Antes de abrir el programa de cada año se deja atrás un gran trabajo en la organización de los cursos, pero al cierre de cada edición se produce la lógica satisfacción al ver los excelentes resultados obtenidos y el interés mostrado tanto por participantes como asistentes. El escenario en el que se desarrolla la Granda es ese chalet suizo que denominaba Severo Ochoa, propiedad en su inicio de Ensidesa y actualmente de ArcelorMittal, que como muy bien ha comentado don Francisco Rodríguez, se debe agradecer a la empresa que desde 1979 se cedieran estas instalaciones y a día de hoy siguen haciéndolo. El nivel de excelencia de estas actividades queda reflejado en más de 3 centenares de cursos, seminarios y jornadas, 2.400 ponentes, entre los que cabe destacar 2 premios Nobel, Severo Ochoa y Harald Zurhausen, así como un gran número de miembros de las más importantes academias o universidades. Nombres de la talla que ya se han mencionado también de Segovia de Arana, Grande Cobián, Grisolía, César Mombela, muchos de ellos asturianos, han contribuido a ensalzar el prestigio de estos cursos. La presencia de Severo Ochoa, cuyo origen ya relató el profesor Velarde, supuso un respaldo definitivo para la Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos. Había regresado a España en 1985 y acudió a la Granda por primera vez en 1986, al curso dirigido por Grisolía y Segovia de Arana en homenaje suyo. Unos meses antes había fallecido su esposa y allí encontró un remanso de paz. Su huella quedó grabada para siempre entre las paredes del caserón y no solo por la fotografía que preside el salón principal. Desde aquel año acudió puntualmente a su cita con la Granda, desde el día de la inauguración hasta la clausura, mencionando incluso que la Granda me ha lesionado. Yo ya no podría existir sin la Granda. Como anécdota podemos mencionar que siempre cuando se clausuraban los cursos preguntaba qué día tenía que volver al año siguiente. Sin embargo, al despedirse en el verano del 92 no hizo la consabida pregunta. Tal vez algún presentimiento se lo impidiera y este fue el último en el que se pudo contar con su presencia. En 1993 su delicado estado de salud no le permitió acudir al curso sobre genética, organizado nuevamente en su honor, falleciendo meses más tarde. A su afición por la música clásica, unida a la melomanía de López Cuesta, debemos la llegada de la música a la Granda, tanto en forma de cursos como de conciertos. Severo Ochoa legó a la Granda una nota de distinción intelectual y de grandeza, todo un ejemplo a seguir. En la Granda y por la Granda han pasado, están y estarán personajes asturianos de valía excepcional, acordes a un proyecto extraordinario como es la propia institución. Ya hemos aludido a muchos de esos nombres y obviamente no es necesario volver a insistir en la relevancia que tienen. Respecto a las líneas de trabajo ya se han mencionado tanto por el profesor Velarde como el profesor de Diego, y destacar como anécdota también que en el año 2003 se redactó en la Granda la nueva gramática de la lengua española, con la representación de 22 academias de la lengua. Por tanto, podemos decir que los cursos han abarcado todas las parcelas del conocimiento y de la actualidad, siempre en un triple plano de contextualización: Asturias, España y Europa. Tenía razón el profesor López Cuesta cuando manifestaba que en la Granda debían tener y tenían eco permanente los asuntos de Asturias y que en la Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos se estudiaban sus problemas a la búsqueda de apuntar posibles soluciones. Pero la Granda siempre ha ido más allá y, sin olvidar los asuntos del entorno más inmediato, ha buscado la proyección de los mismos tanto en España, Europa e Iberoamérica. La Granda es fundamentalmente una obra de asturianos por Asturias y para Asturias.
una manifestación de amor y compromiso con su tierra, un intento de ayudar a alumbrar caminos para la solución de los problemas de su patria chica. En todos los órdenes, eso sí, con el horizonte puesto, como no puede ser de otra manera, en la patria grande, España, en nuestro espacio común propio de la centuria en la que nos encontramos, Europa, y en un universo histórico irrenunciable que se llama Iberoamérica. A modo de conclusión, podemos decir que la Granda es un club selecto de la aristocracia del saber, pero sobre todo de aprender. Todo ello diseñado desde el criterio de la ética, exigencia y rigor en el trabajo bien hecho. Después del balance realizado con este estudio, estamos en condiciones de afirmar que tanto la Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos como la Asociación Cursos de la Granda han cumplido ampliamente los objetivos propuestos a la vista de los resultados obtenidos, consiguiendo un clima acogedor, un convivio académico e intelectualmente motivador y espiritualmente gratificante, del que indefectiblemente formas parte una vez que tienes el honor de participar en él. Hoy, en este centro asturiano de Madrid, en este lugar de Asturias, en el corazón de las Españas, resulta un motivo de especial orgullo, especialmente para mí, poner ante ustedes una historia de lo que acabamos de decir. Para cerrar, mis palabras finales han de ser nuevamente para expresar mi agradecimiento a todos los aquí presentes, en el deseo de que este esfuerzo por dar a conocer la ingente labor llevada a cabo en la Granda haya merecido la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, Inmaculada, por estas palabras y sobre todo nuestras felicitaciones de nuevo por esta obra magnífica que es verdaderamente memoria viva sobre esa casa del saber, como lo habéis definido yo creo que estupendamente, ¿no? Muchas gracias a las tres personas muy queridas que han intervenido y que contribuyen a este proyecto extraordinario que son los cursos de la Granda, don Juan, don Francisco y don Emilio. También queremos agradecer, además de a todos ustedes por acompañarnos, a las personas que nos siguen, que cada vez son más a través de la tecnología, concretamente del vídeo que se está grabando y que sepan pues, de lo mucho y bueno que se va haciendo en este centro asturiano de Madrid. Bueno, gracias por el libro y desde luego pues, queremos expresar los mejores deseos para los cursos de la Granda. Larga vida para ellos, para la gloria de Asturias, de España, esperemos que también del hermano Portugal y por supuesto del mundo. Muchas gracias a todos.